Desde este momento, entonces, estamos grabando y voy a poner la diapositiva principal de inicio. El tema, como ya hemos anunciado, esto lo voy a mover acá, si molesto, es cómo ha evolucionado el culto eucarístico en la historia de la Iglesia. Y esto tiene que ver, obviamente, con la fiesta del Corpus Christi, que no es una fiesta que creó Jesucristo, sino que vino más o menos 13 siglos después de la muerte de Jesús, ¿no? Y eso responde a una comprensión mayor del misterio eucarístico y a prácticas que también surgieron en el seno de la iglesia, de las comunidades y del mismo pueblo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, aquí hay una imagen que está claro, es una imagen de adoración, ¿no? El culto eucarístico es también adoración a las especies, en realidad una sola especie, a la hostia. ¿M? Y esto ya debería hacernos pensar. Jesús instituyó la Eucaristía bajo las dos especies, el pan y el vino, pero por razones poco prácticas más que todo, no hay nada profundo en eso, prácticas, cuando la iglesia empezó a crecer, prácticamente el culto se destinó a una de las especies, que es la especie del pan, ¿no? Muy bien. Para empezar, recordamos la importancia de la Eucaristía en la vida de la iglesia. Por eso se dice que la Eucaristía es la fuente de la vida de la iglesia. Sin Eucaristía, la iglesia no tiene vida. Es el centro, es decir, la iglesia se reúne, la comunidad es reunida alrededor de la Eucaristía. Y es también la cumbre de la vida, es la expresión de culto a Dios más importante y más elevada que tenemos en la iglesia. Esa es la Eucaristía. Ahora bien, la Eucaristía tiene diferentes significados. A veces no estamos conscientes de todos los significados que tiene la Eucaristía. Es en primer lugar un memorial, es decir, un recuerdo. No es que repetimos la pasión de Jesucristo. La pasión de Jesucristo fue una sola vez. El sacrificio en la cruz ha sido una sola vez y eso es total, completo, eficaz y todo lo demás. Pero Jesús mismo nos ha encargado en la última cena, hagan esto en memoria mía. La memoria, el memorial de la pasión de Cristo se hace a través de Eucaristía, que significa bien, algo bueno, y gracias. Es una acción de gracia, de buena gracia, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía es, en primer lugar, esta memoria, este memorial, este renovar en la comunidad, en el recuerdo y en la vida, la pasión de Jesucristo. En segundo lugar, es el sacramento de la nueva alianza. Jesús en la última cena, este es el cáliz de la nueva alianza, ¿verdad? Y el sacramento, es decir, la señal, ¿sí? El signo de la nueva alianza está en el pan y en el vino que Jesús nos ha dejado como símbolo o como señal de su presencia, que además una presencia real, como veremos. Es al mismo tiempo la Eucaristía una manera de reunir a la comunidad para comer juntos. Y esto es una anticipación del banquete celestial. El banquete celestial es lo que Jesús ha prometido, ¿verdad? Es nuestra meta, que es el sinónimo de la vida eterna, sinónimo del paraíso, si quieren, es reunir a todos los justos, los que
el Señor ha llamado alrededor de una sola mesa. Es también el signo de la unidad de los creyentes, porque la unidad se manifiesta en rezar juntos, en escuchar juntos y comentar, meditar la palabra de Dios y en compartir el pan, compartir la comida. Es el signo, entonces, la Eucaristía de la unidad de los creyentes. Y aquí vienen ya interrogantes. Tenemos la Eucaristía, pero la unidad de los creyentes no existe en el sentido pleno. Tenemos diferentes confesiones. Tenemos ortodoxos, tenemos anglicanos, tenemos reformados, etcétera. Incluso, si quieren, la que llamamos sectas evangélicas, ¿verdad? Y ahí también la Eucaristía, que debería ser signo de unidad, veremos, es a veces signo de división. Y es la actualización perenne del misterio pascual. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos actualizando el misterio pascual. No solo lo recordamos, el memorial, sino también lo ponemos en práctica, lo actualizamos, nos comprometemos en seguir el camino y las enseñanzas de Jesús. Esta es la Eucaristía, entonces. Entonces, vamos a ver estos aspectos cómo han ido siendo comprendidos en la iglesia a través del tiempo, a través de los siglos. Y esto no tiene que, de alguna manera, escandalizarnos. Que ha habido cambios en el culto de la Eucaristía es lógico. ¿Por qué? Porque la Eucaristía también es parte de la historia, de la vida de la iglesia, es parte de esa promesa de Jesús que el Espíritu Santo nos ayudará a comprender lo que Jesús no pudo decirnos. Jesús no nos dijo todo, ¿no? Si no, tomaríamos el Evangelio como un manual scout, ¿no? Para toda situación. No, es también una evolución, un esfuerzo, un discernimiento a través de la historia de lo que el Señor nos ha dejado a veces en una manera embrional. Entonces, el primer periodo del culto eucarístico va desde los comienzos de la iglesia, podemos decir el año 40 o algo así, ¿verdad? O antes, hasta el siglo noveno. Es el momento en que la iglesia pasa de ser una religión minoritaria, una religión perseguida, una religión básicamente de los pobres, de la gente marginada, a con Constantino volverse la religión oficial del Imperio Romano y ser uno de los pilares que ayuda en medio de las invasiones bárbaras a conservar los valores de la civilización romana, uniéndolos, ¿no?, al mensaje evangélico. ¿Y por qué el siglo IX? Ahora vamos a entenderlo. Entonces, en este periodo, estamos hablando de 9 siglos aproximadamente, se consolida el culto de la Eucaristía a través de la misa del domingo. ¿Sí? La misa del domingo tiene en sí, contiene un tríplice don, 3 dones: el don de la palabra, el don de la Eucaristía y el don del Espíritu Santo. Hay un escrito tan temprano en la historia como 150 después de Cristo, a cargo de San Justino, que si quieren después podemos leer al final, si hay tiempo, que muestra que por el año 150 la misa del domingo ya está estructurada. No es la cena del tiempo de San Pablo, donde la gente llevaba su comida, la ponían en común, etcétera, rezaban, cantaban, eh, meditaban la palabra. No, ya es estructurada como la misa de ahora. Es un momento en que la gente se reúne, se saluda, se pide perdón si es necesario, escucha la palabra,
escucha el comentario de la palabra a cargo del celebrante y después está la parte de la Eucaristía, de la consagración, de comer el pan juntos, el pan y el vino, y de invocar el Espíritu Santo para que la iglesia siga creciendo y sea preservada de todo mal. Todo esto está ya establecido por el año 150. Entonces, cuando hablamos de la Eucaristía del domingo, es algo muy temprano dentro de la iglesia y la estructura de esta misa del domingo se ha mantenido a través de 2000 años. Un aspetto ligado a la misa del domingo era que en el año 150 la iglesia todavía era perseguida, de manera no continuamente, pero había periodo de mayor persecución. Otro periodo era tolerada, podía crecer, podía predicar. Pero sobre todo en los periodos en que era perseguida, había dos categorías, los enfermos y los presos. Los enfermos que no podían acudir a las casas porque la misa, digamos, se hacía en las casas, no había basílica, templos. Y los presos, los cristianos que estaban en la cárcel, que tampoco podían acudir al culto. De manera que después de la celebración se quedaba una reserva, aquí la llamamos reserva, que es un resto del pan, de las especies, básicamente el pan que era mucho más fácil de transportar, que después personas encargadas dentro de la comunidad, hoy diríamos ministros de la comunión, por entonces podían haber sido diáconos o podían haber sido incluso presbíteros, sacerdotes, llevaban a estos enfermos y llevaban a los presos como una manera de hacerles sentir unidos a la comunidad que se reunía el domingo para alabar el nombre del Señor y para dar gracias. Conocemos todos el episodio de San Tarcisio, ¿verdad? Este joven que fue encargado de llevar la comunión y que fue bulizado, diríamos hoy, por un grupo de chicos en el camino hacia los enfermos y que defendió la custodia, la reserva que llevaba consigo con su propia vida, ¿no? Para no que no la profanaran. Esto es más que una leyenda, es algo que muestra la importancia que se le daba a la sacralidad de las especies de la reserva en aquel periodo. ¿Cuándo aparecen los sagrarios? Los sagrarios como lugar donde se conserva permanentemente estas reservas aparecen con las primeras basílicas. Entonces, después de Constantino se construyen iglesias públicas donde va la gente, y entonces se decide que esta reserva, que siempre es para enfermos y presos, no tiene otra función, ¿no? Se guarde en algunas custodias. Estas custodias son ostensorios, como los llamamos hoy, las custodias, o píxides. Las píxides son un nombre griego que significa una caja, una cajita. Estas cajitas normalmente eran sencillas, eran de madera, por eso en su gran mayoría se han perdido. No tenemos píxides anteriores al siglo VI. ¿Por qué? Porque no era el objeto, no era la caja que era importante, sino su contenido, cosa que debería enseñarnos mucho sobre las custodias de hoy en día, ¿verdad? Y estas cajas tenían en general una forma de paloma para recordar, simbolizar el Espíritu Santo. Ahora le muestro una de las más antiguas que hay. Entonces, hasta el siglo VI, estamos hablando de 600 años, no hay evidencia de culto a la presencia del Señor. Es decir, a la presencia del Señor en la Eucaristía. La Eucaristía, la comunión, sirve para la, la misa del domingo, para alimentar espiritualmente a la comunidad
hay presencia del Señor en estas especies, pero una vez terminado el culto, se guarda en las píxides para los enfermos, para los presos, pero ahí termina. No hay evidencia de adoración a las especies, por ejemplo. ¿Sí? Esto hay que tomarlo en cuenta. No era aún un tema de interés para la iglesia. Aquí aparece también la idea o el concepto de hostia. Hostia es una palabra latina que significa víctima del sacrificio. Entonces, cuando ya las basílicas en el siglo IV, en el siglo V, empezaron a llenarse, vino un problema práctico, cómo comer juntos el pan y el vino. Y hacer un pan panásimo de masa tenía que ser. ¿Por qué? Porque la Eucaristía era un poco la continuación de la Pascua judía. Y la Pascua judía se hacía con el panásimo. Entonces vino la idea o la solución práctica, ¿no? De hacer pedazos de pan en forma redonda en forma de hostia y nace la hostia como medio de poder participar de la Eucaristía. Aquí tienen ustedes una de las más antiguas píxide. Es una cajita que en este caso es de marfil. Ya estamos en el siglo VI, ¿no? Y está conservada en el Museo de Cleveland. Representa escenas del Nuevo Testamento, la Anunciación y otras, los apóstoles y algo así. Anteriores a esta no se han conservado porque no tenían importancia en el culto, era simplemente un medio en que se conservaban las especies para enfermos y para presos, de manera que no era importante la envoltura, sino el contenido, ¿verdad? Ahora bien, las cosas cambian y la atención de la Iglesia se centra en la Eucaristía a partir de controversias teológicas. Por el siglo noveno, el siglo X, empiezan discusiones teológicas y filosóficas sobre que se interrogan sobre cómo está presente Jesucristo en la Eucaristía, cómo está presente en el pan, cómo está presente en el vino. En otras palabras, la Eucaristía es un símbolo. Ese pan representa, es como si fuera Jesús, es un símbolo de Jesús, un signo, o una realidad, o está realmente Jesús allá. Antes ese no era un problema porque el centro estaba en otras cosas, estaba en la celebración del domingo, en la comunidad, de todo esto, pero ahora el foco se pone en entender mejor, en comprender y no entrar en contradicción sobre la Eucaristía. Esta controversia eucarística. ¿Por qué controversia? Porque algunos pensaban, algunos teólogos, que era un símbolo y otros pensaban que era una realidad, ¿no? Estamos en la Edad Media, ¿no? Todavía. Esta, digo, empieza en el siglo IX, pero se resuelve de alguna manera, explota y encuentra una solución en el siglo XIII, es decir, 1250, segunda mitad del siglo XIII. Bueno, frente a la hipótesis o a la defensa del simbolismo, surgen varios sínodos en la Iglesia Latina que condenan el simbolismo. Es decir, la Iglesia unánimemente contra algunas corrientes teológicas defiende que en la Eucaristía está realmente Jesús. Los que decían que era un símbolo decían, no puede ser porque Jesús ha subido al cielo, Él está en el cielo, no está acá. Acá ha dejado el Espíritu Santo. Es decir, una postura, digamos, racional, si quieren. Pero entonces, ¿qué sentido tiene comer del cuerpo y la sangre en la misa, en la Eucaristía? Bueno.
Los sínodos toman posición y esto es también trabajo, podríamos decir, del Espíritu Santo a favor de la realidad. El simbolismo es condenado en varios sínodos de la Iglesia Occidental, en Francia, en Italia, etc. Un año clave es el año 1054. Es el año del gran cisma de Oriente. Hasta 1054 había prácticamente, la iglesia tenía prácticamente dos patas. Una reconocida como principal, que era la iglesia de Roma, el sucesor de Pedro, pero otra que pretendía tener influencia autónoma sobre todo el Oriente. También porque las comunicaciones eran difíciles, estaba dividido el imperio romano entre el imperio de Occidente y de Oriente. El de Occidente era víctima de invasiones de bárbaros, etcétera, mientras el de Oriente en Constantinopla mantuvo una cierta autonomía, entonces mayor estabilidad. El gran cisma de Oriente se dio por varias razones. Una fue una modificación en el credo de Nicea que aceptó la Iglesia Católica, que era sobre la procedencia del Espíritu Santo. En el credo de Nicea original dice que el Espíritu Santo procede del Padre, procede del Padre. Y en la Iglesia latina, en la Iglesia romana, se modificó esto poniendo que procede del Padre, del Hijo. Esto explicaba mejor el tema de la Trinidad como igualdad de personas, ¿verdad? Una igualdad circular. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, es lo que nosotros rezamos en el credo, ¿verdad? El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Lo repetimos cada domingo, pero no conocemos la polémica que hay por detrás de eso. Un segundo tema era la primacía del Papa, que si bien no era negada, pero estaba reducida, digamos, a la Iglesia de Occidente, mientras la de el patriarca de Constantinopla quería su propia autonomía. Y esta autonomía muchas veces chocaba en cuestiones de fe con el magisterio del Papa, de manera que llegó un momento en que el patriarca de Constantinopla decidió separarse y fue bastante traumático porque el Papa mandó un embajador, un legado pontificio a Constantinopla y como no se pusieron de acuerdo, el legado excomulgó al, al patriarca de Constantinopla y el patriarca de Constantinopla excomulgó al Papa, entonces se excomulgaron. Y de ahí viene la división de la Iglesia de Occidente de la Iglesia de Oriente. Detrás había también cuestiones políticas, es decir, la eh, la preeminencia, si quieren, del imperio de Oriente, que era más sólido, más estable frente a el imperio de Occidente, donde el Papa no tenía poder político, era simplemente poder religioso, mientras este poder político y religioso era menos diferenciado en Constantinopla. Y de ahí surgieron también diferencias litúrgicas. Miren, importante subrayar litúrgica en torno a la Eucaristía, no tanto de tipo teológico. Dentro de un momento voy a comentar en qué consisten esas diferencias litúrgicas. Es bien que sepamos, alguna vez viajamos, vamos, qué sé yo, a Tierra Santa y asistimos a una liturgia de la Iglesia Ortodoxa y podemos interpretar mejor ciertos gestos. Bueno, la adoración de la hostia en este momento, por estas diferencias litúrgicas, se vuelve una señal distintiva de los católicos latinos, como sucede siempre. Frente a una división, ¿sí? Cada parte fortalece, refuerza lo que es característico de ese grupo o de esa parte, ¿verdad? En el caso
de los católicos, ellos insistieron en la presencia real de Cristo en la hostia frente a una posición más tibia, si quieren, de la Iglesia de Oriente, y por tanto la Iglesia de Occidente puso la cuestión de la hostia, de su adoración y de su culto. Ya se empieza a conservar la hostia permanentemente en el altar mayor. Obviamente solo la hostia, cuidado, no se conserva el vino porque el vino se deteriora, mientras la hostia puede conservarse más tiempo. Entonces, esta división crea también barricadas, si quieren, trinchera, ¿no? Las trincheras de los católicos, de la Iglesia Católica, como se llamó desde este momento, que significa universal, fue en contraste con la Iglesia ortodoxa, que significa la Iglesia de la doctrina correcta. Esto es ortodoxia, es esto. Bueno, eso hace que eh, se acentúe más las diferencias y en especial el rol que tiene la conservación de las especies en la Iglesia Católica. Y no solo que esta hostia ya se conserva, ya no momentáneamente para llevarla a los enfermos o a los presos, sino permanentemente en el altar mayor. Es ya parte de, si quieres, de todos los ornamentos de la arquitectura y de los elementos que constituyen una basílica romana. En el siglo XI aparece en el Domingo de Ramos en Canterbury, justamente, el obispo de Canterbury, Lanfranco se llamaba, en el siglo XI, estamos hablando del 1100 más o menos, aparece una procesión en el Domingo de Ramos con el Santísimo. La procesión del Domingo de Ramos es el ingreso de Jesús a Jerusalén. Y como Jesús no está en persona, lo llevan a través de su presencia en la Eucaristía. Entonces se llevan el Domingo de Ramos el Santísimo, las especies consagradas. También otro momento litúrgico importante es el Jueves Santo. El Jueves Santo, después de la cena, ¿verdad? Ya no hay culto, no hay misa, ¿no? El Viernes Santo es un día de silencio, siempre ha sido así, pero se introduce la adoración del Santísimo Sacramento en el monumento del Jueves Santo. Es decir, la memoria de la pasión de Jesús en la noche del Jueves Santo es personificada con la presencia de Jesús a través de las especies. Siempre con esta idea de fortalecer la presencia real de Jesús en la Eucaristía, nacen en el siglo XI hasta el siglo XIII las cofradías eucarísticas. Es típico de ese periodo del Alto Medioevo que el surgimiento de las cofradías. Y entre las cofradías de San José, la cofradía del Santo Sepulcro, nacen las cofradías eucarísticas, que son grupos colectivos de fieles que dedican, prácticamente se dedican al culto, a la defensa y a la promoción de la Eucaristía, en este caso. Más tarde, en el siglo XVI, estas cofradías y estos cultos que tienen mayor importancia en España, cosa que hasta nuestros días, ¿no? Se manifiesta en Semana Santa y todo lo demás. Bueno, de España pasa a América Latina y de ahí es parte, digamos, de la evangelización de América Latina. Una fecha importantísima es el 2000, 1246, 1246. Estamos hablando de casi 800 años hace, ¿no? Se instituye la fiesta del Corpus Christi. Fíjense entonces que la fiesta del Corpus Christi nació hace 800 años. De los 2000 años que tiene la iglesia, no es que desde un comienzo había esa fiesta. Y nació
si quieren, y se mantuvo después, con la idea que si bien la institución de la Eucaristía fue en el Jueves Santo, en la Última Cena, pero junto con todos los otros elementos de la pasión de Cristo se diluye un poquito la meditación sobre el cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo en la Eucaristía, y por tanto se instituye esa fiesta para concentrar la celebración alrededor del cuerpo de Cristo, digamos, alejado del tema del Jueves Santo. Esta fiesta del Corpus Christi es aceptada por el Papa Urbano IV y es recomendada para que se celebre en toda la Iglesia. Y hay testimonios que desde el 1324 es una fiesta universal, es una de las grandes fiestas desde entonces, desde hace 700 años, ¿no? Es una de las grandes fiestas de la Iglesia Católica. Junto con la fiesta del Corpus Christi empieza a consolidarse la adoración de las especies, las 40 horas. ¿Por qué 40? Porque calculaban que desde el momento que Jesús murió hasta que resucitó pasaron 40 horas. Los 3 días, digamos, del Evangelio, ¿no? Al tercer día resucitó, uno puede calcular para que sean 40 horas. Y también aparece otro elemento litúrgico, la bendición con el Santísimo. Antes la bendición era la bendición por parte del presbítero, del celebrante, del obispo, pero ahora la bendición se hace con el Santísimo. Entonces, miren, procesiones, fiesta, bendiciones, adoración, todo en el arco de un siglo se consolida de alguna manera este culto. Lo que faltaba llega en el siglo XIII con la sistematización teológica de Tomás de Aquino, que de alguna manera para la Iglesia resuelve la controversia eucarística. ¿Es símbolo o es realidad? ¿Cuál es la solución que da Tomás de Aquino? Tomás de Aquino es uno de los grandes doctores de la Iglesia, teólogo de la escuela aristotélica. Entonces usa las categorías de Aristóteles para poder dar una explicación racional de cómo Cristo está presente. Y usa el concepto de sustancia, transustanciación es esto, y accidente. Es decir, según Aristóteles, las cosas tienen una esencia, son lo que son, pero que pueden cambiar. Un ejemplo muy sencillo, el agua. El agua es la esencia, pero el agua se puede presentar como hielo, como agua líquida o como vapor. Es siempre agua. ¿Sí? Entonces, la sustancia es agua, el accidente, la forma como se muestra, es aparente, digamos, eso depende de la circunstancia. Entonces, la posición de Tomás de Aquino es que en la consagración, el pan y el vino, ¿sí? Cambian de sustancia manteniendo las apariencias. El accidente, las apariencias son todavía de pan y vino. Uno ve de afuera, ve pan y vino, pero adentro la sustancia ha cambiado. Por eso transustanciación significa transformación de la sustancia. Esa sustancia que era simplemente harina o era jugo de la uva, ¿no? Se ha vuelto el cuerpo y la sangre de Cristo de una manera misteriosa, que nosotros no lo vemos porque las apariencias no han cambiado, pero la sustancia sí. Esto significa aceptar, digamos, la filosofía aristotélica. Si uno no acepta la filosofía aristotélica, evidentemente puede no aceptar, ¿no? Esa visión. Pero esa visión gustó a la iglesia. Y Tomás de Aquino era una persona suficientemente inteligente y culta para poder defender sus opiniones. Ahora bien, hacemos un pasito atrás. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre las iglesias ortodoxa por un lado y católica por el otro en torno a la Eucaristía?
Puede ser una curiosidad, pero es bien saberlo, porque cuando se habla de la unidad de las iglesias, no es solo una cuestión de buena voluntad, ¿no? Estábamos separados, nos vamos a unir. Nos habíamos separado, esposo, esposa, bueno, nos ponemos de acuerdo y volvemos a vivir juntos. No, hay razones para esta división, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde están las similitudes y las diferencias. Ambas, es decir, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia católica, creen en la presencia real de Cristo en las especies. Este es un buen comienzo. No es simbólico. La presencia de Cristo en las especies no es simbólico, no es porque nosotros le atribuimos esto, sino porque realmente está. Sin embargo, la Iglesia ortodoxa evita el debate teológico, filosófico sobre cómo el pan y el vino se transforman. Ellos dicen es un misterio. ¿Para qué nos vamos a romper el coco explicando con nuestras categorías, con Aristóteles o con Platón o con lo que sea, cómo el pan y el vino se transforman? Esto dejémoslos a Dios, es un misterio, ¿no? No vamos a discutir esas cosas, simplemente creemos. Es una cuestión de fe que Cristo está presente en las especies. La diferencia con la católica es que buscamos una explicación, la transustanciación. El momento de la consagración también hace una diferencia. Para nosotros, la consagración de las especies, la transustanciación, ¿no?, se verifica con las palabras del sacerdote. Si ustedes han asistido a veces a algunas misas donde el sacerdote hace mucho énfasis en cada palabra, este es mi cuerpo, tomad y comed, este es mi sangre. Así, pronunciando cada palabra como si fuera una fórmula mágica, ¿no? Abracadabra y se transforma en eso. Eso da la impresión que si no se pronuncian esas palabras, tú puedes tener toda la misa y nada. Por eso es tan importante el sacerdote para tener la consagración. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, la consagración no se hace por las palabras del sacerdote, que también los tienen ellos, sacerdotes, sino en el conjunto de la oración de consagración. Es la epíclesis, se llama, la oración que nosotros llamamos la oración eucarística, que empieza después del Santo y termina con el Padre Nuestro. Esta oración, este conjunto de invocaciones, de peticiones, de oraciones, se llaman epíclesis. Y la parte central en la Iglesia Ortodoxa es la invocación al Espíritu Santo. Por eso está presente el Espíritu Santo en la consagración, para que el Espíritu Santo sea quien consagre ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Mm? ¿Ven? Es una diferencia aparentemente litúrgica. Uno concentra en las palabras, el otro concentra en toda la oración, en la epíclesis. Es decir, en toda la oración eucarística hay la consagración. Ustedes tal vez han visto alguna película alguna vez de ex sacerdotes que de alguna manera, como uno es sacerdote para siempre, en eterno, entonces para molestar a un sacerdote joven, ¿no? En un restaurante, lo que hace una taberna, consagran el vino para que el sacerdote joven se lo tome, se emborrache para respeto, digamos, para no, no hacer un sacrilegio, digamos, con la sangre de Cristo. Son cosas que si uno ve la película merece discusiones porque es una consagración de una sola especie, ¿verdad? Y además parecería que uno lo hace simplemente como magia, ¿no? Porque pronuncia la palabra este en mi sangre, etcétera, etcétera, entonces se vuelve.
No, se necesita mucho más, ¿no? Se necesita una comunidad, se necesita la oración, se necesita el contexto del pan y vino, etcétera. Bueno, eso solo para mostrar una diferencia. La Iglesia Ortodoxa usa pan fermentado. ¿Se acuerdan que les dije que en la misa se utilizaba el pan ácimo, el pan de la Pascua judía? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre ha visto la Pascua de Cristo en continuidad con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es importante en la Iglesia Católica porque es parte de la única historia de salvación, ¿no? Bueno, la primera alianza y la última alianza. Bueno, lo que hace la Iglesia Ortodoxa usa pan fermentado, el pan normal, como la marraqueta, digamos, y lo junta al vino en el cáliz, entonces hace pedazos de este pan y lo pone en el cáliz con el vino, mezcla el vino con el pan en el cáliz. ¿Y cómo dan la comunión? La comunión se distribuye con una cucharilla que es de oro, plata, de metal noble, y a cada uno se le da con la cucharilla un pedazo de pan intinto en el vino, ¿no? Que lleva consigo el vino. Me imagino, yo nunca me he fijado, pero que la cucharilla cada vez se lava, ¿no? Debe haber algo para lavarla, no, si no, todo el mundo se enferma si uno está gripado. Bueno, además, esta es otra particularidad, ¿no? También, y al igual que en la Iglesia Católica, si ustedes se han fijado, en el rito de la comunión se echa un poco de agua en el vino, ¿sí? Esto tiene su propio simbolismo. Lo propio lo hacen en la Iglesia Ortodoxa. En la Iglesia Ortodoxa, pero se añade agua caliente. Esta agua caliente se llama seón en griego y es un símbolo del calor de la fe. De manera que este vino y este pan fríos, ¿no? Son calentados por esta agua caliente, como es caliente el corazón de Jesús. Algo de simbólico tiene también esto. Una diferencia importante, la Iglesia Ortodoxa no admite el culto extralitúrgico de la Eucaristía. La Eucaristía es para la misa, para la celebración, de manera que termina la celebración, termina la historia de las especies, ¿no? Eh, y la explicación que ellos dan, la justificación, es que la Eucaristía fue instituida para ser comida en comunidad. También tienen la primera comunión, los ortodoxos, pero la primera comunión no es a los 8, 9 años, 10 años, como es ahora en la católica, sino que le sigue inmediatamente al bautismo. Obviamente le dan una gota de pan, de una gota de pan y vino, de esta mezcla que hacen, para que desde el momento que han sido bautizados, tienen todos los derechos, digamos, de un cristiano y por tanto pueden recibir el cuerpo de Cristo. Obviamente no los emborrachan a los niños, ¿no? Estas son. Entonces, si uno piensa en la unidad entre la Iglesia Ortodoxa y Católica, no piensa simplemente en las diferencias de autoridad entre el Papa y los patriarcas, porque ya no hay un solo patriarca. Hay el patriarca de Constantinopla, de Alejandría, hay el patriarca de Moscú, hay el patriarca de Kiev, etcétera, etcétera. Bueno, ya no piensa en esta primacía, digamos, de autoridad. Tiene que pensar también en estas cuestiones relacionadas con la Eucaristía. Hay que decir que la Iglesia Ortodoxa también ha profundizado mucho el misterio de la Eucaristía ligado al misterio de la Trinidad. Muchos de ustedes conocen este icono de Andrei Rublev, un monje ruso del siglo XV, que en esta obra realmente es para dar una charla sobre este cuadro, ¿no? Este icono.
La Trinidad representada por tres figuras iguales, Padre a la izquierda, habría que explicar por qué este es el Padre, este en medio el Hijo y el Espíritu Santo, reunidos alrededor de un cáliz, sobre un altar que tiene incluso aquí una reliquia de santos. Los colores tienen su simbolismo, este árbol tiene su simbolismo, todo tiene su simbolismo. Tiene una forma de cáliz, si ven bien, aquí hay una forma general de cáliz alrededor de la figura de Cristo centrada. Si alguien está interesado en la explicación de este cuadro, puede hacer un clic en esta diapositiva aquí y le aparece un texto donde está muy bien explicado el significado de ese cuadro, la interpretación de ese cuadro. Perdón. Bueno, está en inglés, pero no he encontrado en castellano. Ay, ya. Por el lado católico, más o menos en el mismo tiempo, un poquito más atrás, en el siglo XVI, Rafael Sanzio, ¿no? El gran pintor, representaba la disputa de la Eucaristía, que en realidad es un título mal colocado, porque en la parte superior está la iglesia triunfante, alrededor los apóstoles y Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, y abajo que están asistiendo a una disputa entre la parte izquierda, que como ven tiene obispos, no, perdón, no tiene, sí, que es un poco la representación de la filosofía, ¿no? Y la parte derecha, que es la representación de la teología. La disputa es entre la filosofía y la teología. También ese cuadro, como todos los cuadros del Renacimiento, son cuadros construidos alrededor de un concepto y de mensajes que se quieren dar. La cosa es que en el centro está la Eucaristía. ¿Cómo explicar la Eucaristía con la razón o con la fe? Eso es más o menos lo que quería representar frente a la presencia de la Iglesia triunfante. Bueno, llegamos a los siglos XVI, XVII. Son los siglos de la reforma de Lutero y la contrarreforma, no solo Lutero, también los otros reformistas, Calvin y Zwingli. Bueno, ¿qué sucede en este periodo? La liturgia de adoración del Santísimo se hace más popular y es acompañada la adoración que antes era solo en silencio. La adoración del Santísimo era silencioso, era ponerse en la presencia del Señor como debería ser, pero ya se incrementan, se aumentan cantos e himnos propios, ¿no? De esa manera se adora al Santísimo al mismo tiempo y se reza, se canta, como cuando hacemos las adoraciones ahora en las iglesias, que no te dejan 5 minutos solos en silencio para adorar, porque todo el tiempo hacen lecturas o cantos o innovaciones, etc. Bueno, es un periodo en que también la expansión del culto llega a las Américas. Y aquí hay una novedad. La exposición de la hostia, que hasta entonces era velada, se le ponía un velo encima, un paño, para que no se mirara la hostia, se vuelve transparente, es decir, se expone en una píxide cristalina. Cristalina, obviamente, significa con vidrio, a la vista del pueblo. Bendiciones con la píxide cristalina, todos pueden ver, y procesiones, se lleva el Santísimo en procesión, sobre todo en momentos críticos, durante las pestes, ¿no? Se hace procesión con el Santísimo para alejar ese mal y traer salvación y sanación a la gente. No estaría mal hacer, ¿no? Procesiones con el Santísimo, los puntos de bloqueo, ¿no?
Exageraciones de la piedad. Este es otro aspecto que el Concilio de Trento después se encargará de corregir. ¿Cuáles son estas exageraciones de la piedad? Es decir, es tanta la veneración, el culto a la Eucaristía, que empieza a entrar miedo, un miedo reverencial en la gente común y corriente, en el pueblo, para recibir la comunión. ¿Cómo voy a recibir al Hijo de Dios en mi cuerpo si no estoy confesado, si no estoy en gracia de Dios, si no vivo una vida, digamos, justa, pura, etcétera? Entonces la gente se aleja de la comunión, ¿no? Se aleja inclusive de la misa. La gente se queda en las puertas al final de la iglesia y tiene miedo casi acercarse al altar. De ahí nace la costumbre de la elevación del cáliz. Durante la consagración, ustedes saben, eh, el sacerdote eleva la hostia y eleva el cáliz. ¿De dónde viene este gesto? Viene de esos tiempos en que a la gente que estaba al fondo de la iglesia, por lo menos se le permitía mirar por un momento a las especies consagradas, ¿no? También se introduce la adoración en los días domingo desde el altar mayor. Incluso hay una competencia entre la misa y la adoración, ¿no? Entonces se pone la custodia con la hostia sobre el altar mayor y la gente, después de la misa, hace adoración en los domingos. Entonces uno no entiende bien si los domingos son para adorar las especies o son para celebrar la misa. El Concilio de Trento, que viene como respuesta a la reforma protestante, que dura desde, hoy aquí hay una fecha demasiado larga, 1565. Ahora lo voy a corregir inmediatamente antes de que se me pase. Ahí está. Vamos a poner acá, no sé dónde. Bueno, después lo guardamos. En ese 20 años se desarrolla en Trento un concilio de la Contrarreforma se llama, que en el caso específico que toca muchísimos temas, sobre todo trata de corregir prácticas y costumbres dentro de la iglesia que eran realmente criticables, ¿no? Es el tiempo del papato, que es también un estado, que es también un poder temporal de familia, como los Borgias, etcétera. Bueno, toda esa historia negra que conocemos, ¿no? Entonces trata de uniformar algunas prácticas, pero un poco se siente presionado por la crítica de la reforma. Es decir, no se acepta totalmente la crítica de la reforma, pero se trata de corregir autónomamente una serie de prácticas. Es el tiempo en que nace también el arte barroco en las custodias. Por ejemplo, esta magnífica custodia, puede ver, es de Bogotá. Eso está en una iglesia, no me acuerdo cuál de ellas, en Bogotá, que está hecha de esmeralda o de, sí, creo de esmeraldas. Decir, ya la custodia se vuelve más importante que el contenido. Siempre recuerdo una vez que fui al altiplano a visitar a un amigo sacerdote, justamente hizo la exposición del Santísimo y habló durante 10 minutos explicando a los campesinos, creo que era en Carabuco o en Escoma, por allá, diciendo que la custodia era simplemente la envoltura, que lo importante era la hostia, bla, 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 durante 10 minutos, y padres y padrecito, ¿no? Termina la exposición, ¿no? La oración, saca la hostia, la guarda en el sagrario y deja ahí a un ladito, eso fue error suyo, tal vez, la custodia y todo el mundo arrodillado delante de la custodia, vacía ya. Es decir,
cuando no se vuelve más importante la envoltura del contenido. Ahora bien, podemos hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con la Iglesia Ortodoxa y ver similitudes y diferencias entre las iglesias de la Reforma y la Católica en torno a la Eucaristía. Ahí hay que distinguir. La que está más cerca a la Iglesia Católica es la Iglesia Anglicana, conocida en Estados Unidos como episcopal. Es la Iglesia de Inglaterra, ¿sí? Cuyo presidente, si quiere, de la iglesia, jefe de la iglesia es el rey o la reina, ¿no? En este momento es el rey, ¿sí? Es la más cercana a la católica porque la división con la católica, antes que por motivos doctrinales, fue por motivos políticos, como bien sabemos, Enrique VIII, que quería que se anulara su matrimonio, el Papa no quiso, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿cuál es la posición de la Iglesia anglicana? ¿Sí? Es una vía media, dice. Por un lado, rechaza la doctrina aristotélica de la transustanciación de Tomás de Aquino, ¿no? Que la apariencia es pan y vino, pero el contenido es el cuerpo de Cristo. Pero también rechaza el simbolismo. No es un símbolo, hay una realidad, ¿sí? Hay una presencia real y misteriosa que depende del que recibe. Por eso se llama esa doctrina recepcionismo. El que lo recibe es el que da presencia real y misteriosa. Es decir, para mí que recibo hay presencia real de Cristo, ¿no? No es que ahí adentro está Cristo, sino que para mí hay eso. La misa es básicamente casi solo un sacrificio de acción de gracias, de alabanza. No es renovación de la pasión, ¿sí? No hay una celebración que renueva la pasión de Cristo, sino simplemente se alaba y se da gracia. Esta es una diferencia. No admite un culto extraeucarístico ni la adoración, obviamente, porque no admite que per se las especies contienen el cuerpo y la sangre de Cristo. Y las especies consagradas son consumidas en la liturgia. Y si sobran, hay que consumirlas, no se conservan, excepto en algunos casos para enviarlos a enfermos y ausentes. Pero en sí no hay un sagrario, no se guarda. Menos hay una custodia y todo lo demás. Particularidad del anglo-catolicismo. Dentro de la iglesia anglicana hay una corriente que se llama la Alta Iglesia, que es un movimiento que surgió a finales del siglo XIX en Oxford y que buscaba la unidad con la praxis católica. De ahí surgieron figuras como el cardenal Newman, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta High Church, que es la iglesia, digamos, un poco más elevada, la iglesia de teólogos, de aristocráticos, llamamos así, se acerca mucho a la praxis católica y por menos diferencia que con la iglesia baja, ¿no? La lower church. Otro elemento de discordia en este momento que tiene que ver también, ¿no? con la Eucaristía es la ordenación de mujeres como sacerdotisas y obispas, que es un elemento ulterior de discordia entre las dos iglesias. Eso no ha impedido que recientemente el Papa León reciba a la primata, es decir, a la principal obispo de la iglesia anglicana, ¿sí? Que fue de visita al Vaticano y la trató de igual a igual. Hay que decir que hay una cierta continuidad entre los obispos y sacerdotes anglicanos y la tradición apostólica, porque los que
ordenaron sacerdotes y obispos en Inglaterra eran obispos reconocidos por la Iglesia Católica, de manera que hay una cierta continuidad. De hecho, un ejemplo es que si un sacerdote, un presbítero, un cura anglicano se pasa a la Iglesia Católica, no necesita ser ordenado nuevamente, sino que es aceptado. Esto le pasó al cardenal Newman. Diferente es el caso de las iglesias de la Reforma, la que llamamos protestantes. Estos tampoco mantienen una postura única desde el siglo XVI. El fundador, digamos, de la Reforma, Martín Lutero, rechazó de pleno la transustanciación, pero reconoce la presencia real de Cristo en la Eucaristía, fíjense. Pero él lo llama consustanciación y lo explica con una metáfora. Dice, Cristo y el pan están unidos como está unido el hierro caliente calentado al fuego. En el hierro caliente está presente el hierro y el fuego, pero no se pueden separar, ¿no? Digamos, buscan otra forma para no aceptar la visión aristotélica. Eh, Juan Calvino, que es otra rama de la Reforma, rechaza directamente la presencia física. Para él, Cristo está en el cielo, pero admite, en cierto sentido, una presencia espiritual. Es decir, es recepcionismo que hemos llamado antes, ¿no? Si la persona se acerca al pan y al vino consagrados, bueno, para él, ¿no? Él lo recibe como si fuera Cristo, algo así, pero no está per se Cristo presente en eso, está porque yo creo que está. Eso è un poco la differenza. Y la tercera gran corriente es Zwinglio, que predicó en Suiza, igual que el Calvino, que es seguida para la mayoría de las iglesias evangélicas, la metodista y todo lo demás. Para ellos todo tiene un sentido simbólico. Este es mi cuerpo, no significa que es realmente, esto significa mi cuerpo, es una representación de mi cuerpo y todo es figurado. Bueno, no vamos a profundizar esto. La conclusión es que ninguno de los tres, ni los luteranos, los calvinistas y los evangélicos, admiten un culto extraeucarístico. Todo termina en la celebración. Para ellos, adorar la Eucaristía es idolatría. Estamos adorando un pedazo de pan o un cáliz de vino. Las especies consagradas son consumidas en la celebración, no se conservan y vuelven a ser elementos comunes. Terminada la ceremonia, se termina todo, termina la fiesta. La comunión se da solo bajo las dos especies, cosa que recién la Iglesia Católica ha recuperado, aceptado a partir del Concilio Vaticano II. Por esa razón no se precisan de sacerdotes ordenados, de mediadores, porque todos los bautizados son sacerdotes, profetas y reyes. Nunca ustedes ven las películas de estas iglesias evangélicas un sacerdote, es un pastor, es un líder de la comunidad, de que no es consagrado por nadie, sino que es elegido, reconocido por la comunidad. Y pasamos a la última parte muy rápidamente, el culto eucarístico en los tiempos modernos. Estamos hablando del siglo XVIII, 1700, hasta nuestros días. Bueno, la adoración eucarística, incluso por contraste, por dar la contra a la reforma, se ha vuelto una parte fundamental de la piedad católica. Se ha estimulado las fiestas como el Corpus Christi, la adoración, el culto a la Eucaristía, etc. Pero eliminando esas desviaciones doctrinales que antes hemos mencionado. Una figura importante para impulsar las visitas al Santísimo Sacramento a iglesias que exponen permanentemente
el Santísimo Sacramento, y San Alfonso María de Ligorio, del siglo XVII, es uno de los que impulsa las visitas al Santísimo Sacramento. Era un gran escritor y sus libros fueron traducidos y difundidos por todo el mundo. Crecen y nacen nuevas asociaciones y obras eucarísticas. El Corpus Christi se vuelve una festividad de primera magnitud en todos los países, justamente porque era parte de la identidad católica frente a las demás confesiones. Un fenómeno muy interesante sucede en el siglo XIX, 1800. Se multiplican congregaciones religiosas, sobre todo femeninas, alrededor de la devoción a la Eucaristía. Las adoratrices, todas las ramas de las adoratrices, las educadoras, misioneras, ponen en el centro de su vida evangélica misionera la Eucaristía. Crece también la costumbre de la exposición permanente. Iglesias, aquí en La Paz tenemos, ¿no? En la calle Colón, creo, está ahí en la esquina de la Comercio, o de la, no, de la Comercio, de la Vallivian, creo, hay una iglesia donde permanentemente se expone. La costumbre de la hora santa, la adoración nocturna es una práctica de piedad nueva, crecen en la devoción popular en el siglo XX. El nacimiento en el siglo XX, también la segunda mitad del siglo XX, y fortalecido por el concilio del ministerio extraordinario de la comunión a los enfermos, hace que laicos vayan los domingos, incluso en día durante la semana, a llevar la comunión a enfermos, presos o gente ausente que no puede, ¿no? Momentáneamente, a veces por una operación o por alguna razón de salud. Y también nace otra forma de honrar la Eucaristía con reflexiones y con aportes, digamos, que vienen también de la experiencia, que son los congresos eucarísticos. Hay congresos eucarísticos que son diocesanos, que son nacionales, que son internacionales. Esto empezaron desde 1881 hasta nuestros días. Y cabe mencionar también la reforma de San Pío X, que para que la gente se acerque más a la Eucaristía, cosa que no hacían por este temor reverencial, al comienzo del siglo XX instituye la primera comunión de los niños a partir de los 6 años, era ahora se ha vuelto de 9 o 10 o algo así. Y esto provocó una mayor frecuencia de la comunión. Recién con el Concilio Vaticano II se ha desarrollado este fenómeno que vemos todos los domingos, que de la gente que asiste a una misa, un 70, 80, a veces 90% de los participantes comulga. Yo cuando era niño veía que de una iglesia llena comulgaban, qué sé yo, un 5%, un 10% de los fieles, ¿no? Eso es un gran avance, ¿no? Una participación. Decía al comienzo que el culto eucarístico ha tenido evolución. Esta evolución sigue. Hay temas álgidos actuales. Los voy solo a nombrar porque sería muy largo comentar cada uno. La relación entre lo sacrificial y lo convivial en la Eucaristía. Cuando celebramos la misa, ¿qué celebramos? Celebramos una fiesta, una acción de gracia, con canto, con alegría, con abrazos de paz, o hacemos un memorial de la muerte y resurrección de Jesús, es decir, el aspecto sacrificial, serio o festivo. El equilibrio entre esto, eso es lo que estamos llamados a hacer. El sacerdocio y la Eucaristía sin sacerdotes. Hoy en día la realidad es que no hay sacerdotes para celebrar misa, no digo 2 o 3 veces en una iglesia, sino una sola vez. Entonces hay domingo donde la comunidad se reúne sin el sacerdote. Se hacen para liturgia y se puede dar la comunión, la Eucaristía, sin el sacerdote, pero no se puede consagrar. Ahora,
Si volvemos al comienzo y decimos que la Eucaristía está en el centro de la vida de la iglesia, es la que sustenta la vida de la iglesia, ¿cómo puede existir una comunidad sin Eucaristía? Tal vez un domingo, sí, se ha enfermado el párroco, ¿no? Pero imagine comunidades aisladas en la Amazonía, en el altiplano, en los valles, que durante un año, una o dos veces van a tener la Eucaristía. ¿Cómo puede subsistir una comunidad sin alimento? Eso sí es un bloqueo espiritual que se hace a estas comunidades. La relación con las iglesias separadas, hemos hablado. La Eucaristía y la penitencia, ¿no? Todavía escuchamos los domingos, los que se han confesado pueden venir a comulgar. ¿Quién le autoriza a esos sacerdotes a decir que no pueden comulgar si no se han confesado, ¿no? Yo puedo haberme confesado hace 3 días y haber cometido los peores pecados, entonces puedo comulgar. No, no es así. Es, dejemos un poco que cada persona sea madura, adulta y que arregle sus asuntos con Dios, ¿no? La inculturación del misterio eucarístico no puede ser la celebración de la misa lo mismo en una comunidad del norte de Europa y en el centro de África o en las comunidades campesinas de Bolivia, Perú, ¿no? Entonces, hay que dar un poco de libertad litúrgica. La comunión a los divorciados es otro gran tema que, gracias al Papa Francisco, se ha avanzado, se ha resuelto, dejando la responsabilidad a los párrocos. El párroco sabe si un divorciado es divorciado porque ha querido divorciarse o porque lo han divorciado y si su acercamiento a la iglesia, a la comunión es sincero, es constante, etcétera, permanente. La forma de administrar la Eucaristía en las manos, aunque parece increíble, hay sacerdotes que todavía se resisten a dar la Eucaristía en las manos, siendo que esa es una praxis recomendada por la Iglesia. La comunión a personas públicas que actúan contra la doctrina de la Iglesia. Si hay un político que aprueba leyes que van en contra de la doctrina de la Iglesia, ¿qué tiene que hacer un obispo, un sacerdote? ¿Darle la comunión o darle una señal que no estamos de acuerdo? Hubo un caso con el expresidente Joe Biden hace años. El rol de las mujeres en la liturgia también todavía relegadas a ser, ¿no? De apoyo. Muy bien. En resumen, entonces, el culto eucarístico ha evolucionado a lo largo de la historia de la Iglesia, gracias a aporte teológico y bíblico, pero sobre todo por la aceptación de parte de la piedad popular. Ciertas prácticas han sido aceptadas, han sido entusiásticamente, han sido transmitidas en el tiempo por la tradición de la piedad popular. Y sigue evolucionando porque acabamos de ver que hay temas pendientes. Ha sido motivo también de divisiones, separaciones. Lo que debería ser un signo de unidad se ha vuelto un signo de división y separación. Jesucristo sigue presente en el mundo, en su iglesia, de diferentes maneras, mediante su Espíritu Santo, mediante la palabra, mediante la comunidad reunida en su nombre, a través de las especies eucarísticas y la labor misionera, pero no de una manera uniforme y unánime. Es decir, cada uno, según su espiritualidad, se encuentra con Cristo en uno de estos momentos, de estos. Y para terminar, me gustaría que compartiéramos, voy a dejar de compartir la pantalla y que nos miremos en las caras, encendamos los micrófonos y si tenemos comentarios, preguntas, experiencias sobre lo que se ha hablado para enriquecernos al respecto. ¿Sí? Voy a dejar de compartir entonces y también para que estén más libres voy también a cerrar la grabación.